Señor, que hoy podemos estar delante de la presencia de nuestro Dios. Gracias a Dios por sus vidas que hoy permiten que el día de hoy estemos juntos. Qué bueno verle. Bendecimos el nombre de nuestro Dios. Y qué bueno, hermano, que decidió en su corazón, ¿verdad?, el poder el día de hoy estar aquí delante de su presencia. Me gustaría que me acompañara en sus Biblias, por favor, al libro de Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16, hermanos. En el verso 11, voy a leer del verso 11 al verso 15 solamente. Me gustaría que lo viera con su vista. Yo lo voy a leer. Dice así la palabra del Señor. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde salía a hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Hasta ahí. Oremos, hermanos. Bendito Señor, bendito Padre, en esta hora delante de tu presencia estamos agradecidos, Señor. Agradecidos porque nos permites este enorme privilegio, Señor, de poder acercarnos a ti a través de tu palabra. El poder escucharte, Señor. Señor, es una bendición. Somos bienaventurados y afortunados, Señor, el poder escucharte, Señor, pero también al mismo tiempo queremos pedirte que nos des luz en nuestro entendimiento. Señor, muchas veces pasan por alto ciertas cosas y nuestras vidas no asimilan tu palabra, pero queremos pedirte que en esta hora tu palabra sea asimilada en nuestras vidas y en nuestros corazones, y que podamos, Señor Padre, conforme a la obra de tu Espíritu Santo, Señor, vivir conforme lo que tú nos estás pidiendo y diciendo, Señor. Levántate, Señor, en esta hora y toma este tiempo, Señor, delante de tu presencia. Lo ponemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nosotros estamos viendo a través del libro de Hechos, hermanos, acerca de cómo la obra del Espíritu Santo se va manifestando en la vida del creyente, en la vida de los discípulos. Cuando nosotros vamos al capítulo 16, vemos cómo el Evangelio se empieza a extender, vemos ya cómo Pablo, junto con Silas, comienzan su segundo viaje misionero. Estos viajes son importantes para un buen estudio de la palabra de Dios, hermanos. Es recomendable que ustedes puedan entender cómo es que fueron yendo ciudad tras ciudad, en qué región, para que ustedes vayan viendo y conociendo estas regiones, que no son historias ficticias, sino que estas ciudades existieron y que son en realidad historias que nos muestran cómo el reino de Dios se fue expandiendo a través de toda aquella región. Dicho esto, entonces, vemos cómo Pablo y Silas comienzan a ir predicando el Evangelio, pero hay algo muy interesante en este capítulo 16. En el verso 6
Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Qué interesante, ¿no le parece? Al leer este pasaje nosotros podemos ver muchas cosas, ¿sí? No vamos a profundizar en este pasaje, porque en realidad lo que quiero mencionar el día de hoy es acerca de cómo nuestra vida de salvación, hermanos, no es un accidente. El que usted esté aquí escuchando la palabra de Dios, o que usted haya creído en Dios, no es un accidente. Está totalmente planeado y dirigido por Dios. Entonces el día de hoy, a través de estas historias y de lo que nos va a decir estas historias, quiero que usted recapacite un poco sobre su vida de fe. Si esto fuera fortuito, que de pura casualidad alguien llegó a su casa o alguien fue y usted estaba ahí y le escuchó y entonces le preguntó y alguien le compartió y entonces usted llegó a una iglesia y ahora está aquí, ¿será obra de la fortuna? ¿Tuvo mucha suerte? ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de eso? A través de esta historia entonces vemos la dirección del Espíritu Santo. Pablo quiere ir a una región y el Espíritu Santo se lo prohíbe. Pero Pablo dice, bueno, si no es aquí, entonces es de este lado. Y Asia, donde él estaba, la región de Asia, es la región de Éfeso, así se le llamaba. Entonces, el Espíritu Santo no le permitió ir a Éfeso, a la ciudad de Éfeso. Y entonces quiso ir para la zona norte. Dice que quiso ir, intentaron ir a Bitinia. Bitinia está al norte de donde él estaba, y al norte de Asia, al norte de Éfeso. Y tampoco se lo permitió, ¿verdad? Yo me pongo a pensar aquí, una breve explicación. A veces pensamos, hermano, o queremos que Dios nos hable de esta manera. Yo me puse a pensar cuántos de nosotros que estábamos meditando, llegamos a pensar y dijimos, ay Señor, ¿cómo me gustaría que me hablaras así? O sea, bien directo, ¿no? Aquí no, aquí sí, aquí no, aquí sí, ¿no? Y que por medio de un sueño tú me dijeras, haz esto, ¿no? Claro, ¿no? Bien entendido. Pero lo cierto es que Pablo no estaba entendiendo a dónde ir. Lo cierto es que Pablo, hermanos, el apóstol Pablo, en este momento no entendía cuál era la voluntad de Dios. Tanto es así que Dios tuvo que utilizar una visión de noche, un sueño, para poder ver a un macedonio que le decía, ¿qué le decía? Ven, ayúdanos. Bueno, ¿qué quería más? ¿Qué quería más? La visión. Con eso tuvo para entender, pues sí. Ni modo que dijera, ay, todavía no sé qué es lo que quiere el Señor. Es difícil, ¿no? Entonces, entendemos, mire cómo es esto. Por eso tomo un poco de tiempo aquí. Pablo quería ir acá, le dijo que no. Quería ir acá, le dijo que no. Se le muestra una visión de un macedonio y le dice, ayúdanos. Y entiende y dice el verso 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. ¿No? Pero parece que todo va así, ¿no? Parecería que
que es algo común. Pero la siguiente historia a mí me llama la atención por varias cosas. Miren lo que dice el verso 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Somatracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Es interesante eso, ¿sabe por qué? Porque según esto estamos viendo que son guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y fueron a Filipo. ¿Qué tiene de raro esta ciudad? Bueno, si estudiamos quién era Filipo, tiene muchas peculiaridades. Pero una de ellas, no sé si usted lo pudo notar, es que no tiene sinagoga. Si nosotros vemos todas las ciudades anteriores donde Pablo visitó, lo común era que hubiera una sinagoga. Eso significaba que la comunidad judía ahí en ese lugar era una comunidad suficiente para que hubiera una sinagoga donde se necesitaban por lo menos 10 varones. Significa entonces que esa ciudad había pocas personas judías y que al no haber sinagoga se reunían al lado de un río. Dice el verso 13: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde se solía hacer ¿qué? La oración. Ahora, peculiarmente, hay una peculiaridad aquí, dice: y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¿A quiénes les hablaron? A las mujeres. Entonces, les habló a puras mujeres, ¿no? Podemos suponer que los varones o estaban trabajando, o algunas tenían, algunas no, etcétera. Bueno, ya sería una suposición. Lo que sí podemos entender es que le está hablando a puras mujeres, ¿sí? Ahora, hermanos, ¿guiado por quién está aquí? El Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Sí? Verso 14. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, eso significa, hermanos, en otras palabras, era una persona de dinero. Vamos a decirlo así. La púrpura, que es una tela de cierto color púrpura, es una tela muy carísima. Y si se dedicaba a esta mujer a vender este tipo de cosas, era una mujer de mucho dinero. Vamos a ponerlo así. De la ciudad de Tiatira, o sea, no era de esa ciudad, sino era extranjera a esa ciudad, que adoraba a Dios, o sea, buscaba a Dios. Estaba oyendo, y el Señor, ¿qué dice, hermano? Abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y es interesante que, o sea, dice que el Señor abrió su corazón para que estuviese atenta a lo que estaba diciendo Pablo. Pero fue tanto este mover de Dios en ella que dice el verso 15: y cuando fue bautizada, o sea, ¿qué significa en otras palabras lo que vemos aquí? Esta persona creyó en el Evangelio. Esta persona creyó en el Evangelio. Tanto así que se bautizó. ¿Cierto? Ahora, ha de llamarse la atención la expresión que utiliza, en este caso Lucas, que es el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, de este evento. Hermanos, qué casualidad, ¿no? Que estaba junto al río. Qué casualidad que llegó Pablo ahí queriendo ir a otro lado. Entonces, aquí me llama la atención lo siguiente. Hay algunas expresiones que tenemos que tomar en cuenta. Vamos al capítulo 13, acompáñenme al capítulo 13. Capítulo 13. En el capítulo 13 encontramos a Pablo en su primer viaje misionero, Y ya está predicando, ya había predicado, ya de hecho
Lo habían apedreado, lo habían dado por muerto, etcétera, etcétera. Dice el verso 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y quiero que leamos juntos lo que sigue. ¿Qué sigue, hermano? Dice, y creyendo todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Qué significa esto? Y creyeron todos los que estaban ordenados ¿para qué? Para vida eterna. ¿Qué significa esto? Hermanos, yo sí el día de hoy quiero que usted salga reflexionando sobre el llamado a salvación que nosotros tenemos. Hermanos, no sale de la nada esto. Si usted piensa que usted está aquí por la diosa fortuna y que usted está aquí por un accidente, déjeme decirle que no es así. Dios obra de tal manera en la vida de las personas y mueve su corazón de tal manera que esas personas creen en Él. Miren lo que nos está diciendo la Biblia. Tanto así, y lo vemos aquí, hermanos, tanto es el obrar de Dios que no es fortuito que usted haya escuchado por cierta persona el Evangelio de Dios y haya creído en eso. Significa que eso ya estaba, según lo que dice aquí, ya estaban ordenados para vida eterna. O sea, significa que nosotros, en el tiempo que Dios señaló, ya estábamos ordenados para que llegara el Evangelio a nosotros y pudiéramos creer. Mire cómo lo dice el libro de Tito. Vamos al libro de Tito. Tito, capítulo 1, hermanos. Tito, capítulo 1. Mire el verso 1, del verso 1 al verso 4, mire lo que dice. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. ¿En qué? En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ¿qué hizo, hermano? Prometió desde antes del principio. ¿Desde cuándo prometió esta salvación? Dice que esta salvación, hermanos, que nosotros gozamos el día de hoy, tanto nosotros como Lidia ese día y como todos los que creyeron en el primer viaje misionero de Pablo y todos los que creyeron ahí en la predicación en Jerusalén con Pedro, no fue obra de la casualidad. Dios, hermanos, ya había prometido esta salvación desde antes que fundara este mundo. Ahora, mire lo que sigue diciendo. 3. Y a su debido tiempo, ¿qué, hermano? Por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Entonces, ¿qué? Llegó a nosotros, ¿a qué? A su debido tiempo. Es que si Dios hubiera llegado antes a mi vida, no, espérame, hermano. Dios llegó en el momento exacto a tu vida. Llegó en el momento exacto para que creyeras en Él.
¿Por medio de qué? Por medio de la predicación de la palabra. En este caso fue Pablo. En tu caso, ¿quién fue? Pudo haber sido otra persona. Pero ya estaba estipulado que a su debido tiempo tú abrieras tu corazón para abrazar esta fe gloriosa que fue planeada desde antes de la fundación de este mundo. Ahora, ¿cómo vemos esta fe? Quiero que lo entendamos. El libro de Romanos, hermanos, narra el Evangelio, nos habla del Evangelio. El Evangelio es Cristo Jesús, ¿sí? Pero nos menciona como que varias cosas que tenemos que ver dentro del Evangelio. Las personas que creen en Jesús son personas que han sido justificadas, por ejemplo. ¿Y qué significa eso de justificado? Ha perdonado nuestros pecados de tal manera que Él ahora nos presenta a Dios como justos, limpios, sin pecado. ¿Quiénes? Aquellos que han creído en Él. Y aparte de esa justificación, también lo relaciona con la reconciliación con Dios. Éramos enemigos de Dios y Él ahora nos ha reconciliado. El libro de Romanos capítulo 5 verso 1 dice que hemos hecho la paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y eso qué significa? Que la paz, pues hemos sido reconciliados con Dios porque Dios al ser nosotros pecadores éramos enemigos de Dios. Ahora, esto avanzó tanto que la Biblia ahí en el libro de Romanos capítulo 8 nos dice que nos ha adoptado como sus hijos. Entonces nos justificó, nos reconcilió y nos adoptó por medio del Espíritu Santo de Dios. Y pone su Espíritu Santo en nosotros y nos adopta. Se lo resumí de esta manera, ¿por qué? Porque quiero que vayamos al capítulo 8. Vamos. Romanos capítulo 8. Verso 16 y 17, miren lo que dice. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él, ¿qué? Seamos glorificados. Miren nada más hasta dónde termina esta salvación que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo. Que a través de Cristo Jesús, a través de la predicación del Evangelio, escuchando nosotros el Evangelio, creyéramos en Él y fuéramos justificados, reconciliados y adoptados. ¿Para qué? Para ser glorificados juntamente con Cristo. Miren dónde termina. Y esa glorificación no es otra cosa que estar donde está Cristo, en la misma condición en que está Cristo, o sea, con un cuerpo similar al que Cristo tiene ahora sentado a la diestra de Dios Padre. Esa es la glorificación. Hasta ese lugar, hasta ahí termina nuestra redención, nuestra salvación. El Evangelio termina hasta ese lugar. Ahora, a partir del capítulo 8 empieza a mostrarnos algo interesante. Si nosotros vamos al verso 29, dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, ¿qué? Entre muchos hermanos. Entonces dice aquí, porque a los que antes conoció. ¿Qué significa a los que antes conoció? ¿Qué significa esta expresión, a los que antes conoció? Mire cómo es Dios. Quiero que entienda, hermanos. Si usted piensa que está aquí porque nada más se le ocurrió a usted, si está en esta vida de fe nada más porque se le ocurrió a usted,
déjeme decirle que no. Dios lo miró desde antes a usted. Y diseñó, escúcheme, diseñó un destino para usted. ¿Cuál es ese destino? Fíjense, importantísimo. Dice aquí, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, en algún momento de nuestra vida, en este mundo, llegó la palabra de Dios a nuestras vidas por X, Y circunstancia. Estábamos en el lugar indicado por Dios, adecuado por Dios, y Dios abrió nuestro corazón para que pudiéramos atender a esa fe, a ese mensaje, y pudiéramos creer en él. Y gracias a eso hoy estamos aquí. Pero mire lo que dice el verso 30. Y a los que predestinó, ¿qué, hermano? A estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces Dios lo miró desde antes de la fundación del mundo. ¿A quién? A los que le iba a salvar. Sí, hermanos. Escuche lo que estoy diciendo. Miró a los que se iban a salvar. Si usted es de los que creen en Él para salvación, entonces lo miró a usted desde antes de que este mundo se fundara. Entonces trazó un destino para usted, predestinación. Trazó un destino. ¿Cuál es ese destino? Que usted llegara a ser conforme la imagen de Jesús. Y nos dice cuál fue el plan. Después de que predestinó su destino para que fuese conforme a Jesús, lo llamó. Llegó un momento en que te llamó. ¿Por medio de quién? De alguien que predicó el Evangelio. ¿Qué vemos en la historia de Lidia? Pablo quería ir a otro lado y Dios le dijo no. Y dice, bueno, entonces me voy para acá. Dios le dijo no. El Espíritu Santo le dijo que no. Entonces le muestra, ahora sí con bolitas y palitos, donde quería que fuera, ¿no? Ahora, ¿para qué? ¿Para qué, hermano? En el capítulo 11 hay 2 familias que se convierten. Solo 2 en Filipo, 2 en ese momento. Escúchenme, en ese momento. Una es Lidia y su familia, y la otra es el carcelero con su familia. No sé si usted meditó, pero después vemos al carcelero con su familia que se convierte. ¿No? Dos familias. Por 2 familias, por 2 familias. Dios envió a Pablo en ese lugar porque tenía un plan para ese lugar. Y movió el corazón de esta mujer para que abriera su corazón, para que creyera en él. Escúcheme lo que estoy diciendo. Muchas veces nosotros pensamos que nosotros somos, es que llegó un momento en el que yo creí en él. Sí, pero no. Sí, cuando nosotros vamos creciendo, vamos a ponerlo así, cuando nosotros vamos creciendo o vamos a ponerlo con nuestros hijos, y nuestros hijos nos dicen, ¿cómo nací? Un niño pequeño de 5 años, 6 años, 7 años. ¿Qué le decimos? ¿Qué le decimos? No le decimos cómo fue, ¿o sí? No, le tratamos de decir que viene de París, ¿no? Y que se lo trajo, etcétera, ¿no? Podemos decir eso. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos así? ¿Por qué? Porque el niño pequeño no puede entender lo que nosotros le vamos a decir de manera real. No lo podría comprender. Hermanos, no lo podría comprender. Pero ese niño, conforme va creciendo, ¿qué, hermano?
va entendiendo, ¿cierto? Va comprendiendo. Por lo tanto, yo ahora veo que nosotros vamos en el Evangelio y vamos avanzando, vamos creciendo. Y entonces podemos darnos cuenta cómo nacimos. ¿Cómo fue que nacimos? No hay otra cosa más que Dios nos llamó, nos escogió. Y esa fe que yo dije tener en ese momento, esa fe que yo pude tener en ese momento, ahora a través de lo que estamos viendo, puedo entender que fue ¿quién? Dios mismo quien trabajó en mi corazón para que yo pudiera creer. ¿Sí me explico, hermano? Entonces, si vamos aquí al libro de Romanos, mire, ¿qué dice el verso 28? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, ¿a quién, hermano? A los que conforme a su propósito, ¿qué? Son llamados. Hermanos, a partir del capítulo 8, comienza a decirles a la iglesia que Él llamó, predestinó, que Él justificó y glorificó, a esa iglesia de creyentes en ese evangelio de Cristo, a los cuales ha adoptado, ha reconciliado con Dios, etcétera, etcétera. Mire cómo le llaman el verso 33. Quiero que lo vean. ¿Cómo leemos juntos? Dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Cómo le llama? Ahora, ¿cómo nos llama? Hermanos, ¿qué somos? Escogidos. ¿Y quién es un escogido? O sea, ¿qué quiere decir esto? Hermanos, hubo una elección. Dios nos eligió a nosotros. Dios te escogió, te eligió a ti. ¿Para qué? Para que creyeras en Él. ¿Cómo lo hizo? Llevó el evangelio hasta tus oídos y Él mismo abrió tu corazón para que creyeras en Él. Porque nuestra condición antes de venir a Él era una condición de muerte, ciegos, estábamos en tinieblas totalmente. Así que si Él no hubiera actuado en nosotros, hermanos, nosotros no pudiéramos hacerlo. Nosotros no pudiéramos vivir en esa fe. Entonces, a partir de este momento, en el capítulo 9, dice lo siguiente, quiero que me acompañe ahí en Romanos 9. Dice el verso 10, dice: y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a ¿qué, hermano? A la elección permaneciese, no por las obras. Entonces la elección de Dios no es por algo que hiciste, no. La elección de Dios no es por algo que vas a hacer. No sé si me explico, porque también a veces se confunde uno. Dios escoge, hermanos, de una masa. Por eso, cuando vemos el libro de Romanos, menciona lo siguiente. Romanos 3:10, ¿qué dice? A ver, hermanos, alguien que se acuerde de ustedes así rápido. Como está escrito, ¿qué, hermano? No hay justo ni aún uno. Todos estamos bajo el juicio de Dios. Por lo tanto, si Dios eligió o nos eligió, escúcheme,
No eligió a personas para que se perdieran. No, no, no. Todos estamos bajo el juicio de Dios. O sea, en otras palabras, todos están perdidos. Todos están muertos en sus pecados. Todos están sumergidos en las tinieblas. Todos le pertenecen y están bajo el gobierno de Satanás. Pero Dios escogió y eligió. Llevó el evangelio a tus oídos y en un momento abrió tu corazón para que dijeras: sí, Señor, quiero que seas Señor de mi vida. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Eso es lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. No es obra de la casualidad, no. Ahora, no. ¿Cómo tenemos que mirar esto? Miren lo que dice aquí, capítulo 10, pero capítulo 9, perdón. Verso 14 dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Verso 16, leemos juntos. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Por qué estás aquí hoy? Por misericordia de Dios. No somos mejores que nadie. No hay algo de valor que nosotros podamos decir: es que ellos tenían algo de valor que los otros no. No. Exactamente éramos idénticos que los demás. Estábamos bajo el pecado, muertos en delitos y pecados, en tinieblas, exactamente igual. Pero Dios llegó un día a nuestras vidas. Encaminó la vida de una persona que a lo mejor ni siquiera sabía dónde iba a ir, y lo puso en ese lugar para que hablara a tu vida, y Dios trabajara en ti, abriendo tu corazón para que tú creyeras en Él. Así nacimos, hermano. Así, un día, como lo menciona una canción de Marco Vidal, ¿no? Amanecí en el redil, no sé cómo, dice la canción de Vidal. Y sí es cierto. ¿Qué nos hace diferentes de los demás? Nada. Pero a Dios le plació. Y dice que te miró desde antes y trazó un destino para ti y para mí. Amén. Es lo que dice la Biblia. Pero también la Biblia menciona algo acerca de los escogidos de Dios. Vamos a Primera de Pedro, por favor, hermanos. Primero vamos a Efesios, por favor, hermano. Busquemos Efesios. Efesios, capítulo 1. Verso 3. Miren lo que dice el verso 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Leemos el 4 juntos, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Una persona que ha sido escogida por Dios, según este verso 3 y 4, ha recibido todas las bendiciones celestiales de Dios. Y nos escogió en Cristo. ¿Para qué? Hermano, ¿para qué nos escogió Dios en Cristo Jesús? ¿Para qué? Ahí está, hermanos. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, ¿qué significa eso?
¿Qué significado tiene eso para nosotros? Estaría muy bien que nosotros viéramos esta parte, no solamente de somos escogidos por Dios, que Dios nos dio la salvación, pero Dios obra de tal manera en nosotros, hermano, que va llevando nuestras vidas. ¿Para qué? Como le dice el Romanos, para que fuésemos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Y cómo vivió Jesús en este mundo? Sin pecado. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios en nosotros, hermano? Nos trae a esa salvación para que nosotros, ¿qué hagamos? Vayamos quitando todas esas cosas que traemos y vivamos y vayamos a ser esas personas santas y sin mancha delante de Él. Ahora sí, busquemos Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Verso 1 y 2 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahora miren lo que dice aquí, verso 2. Elegidos según la que, hermano, la presciencia. ¿La qué? No, presciencia. Escuche lo que dice ahí. Presciencia. O sea, un previo conocimiento de Dios, dice aquí. De Dios Padre. ¿En qué? En santificación del Espíritu. ¿Para qué, hermano? Y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Para qué nos salvó Dios, hermano? ¿Para qué somos elegidos? Para obedecer, hermano. ¿Usted qué piensa? ¿Por qué está aquí, hermano? ¿Por qué vino hoy aquí? No me lo vaya a decir, nada más quiero que lo ponga en su mente. ¿Por qué está aquí hoy? ¿Cuál es el motivo? Tiene que haber un motivo, hermanos. Un motivo que usted entienda conforme a la palabra. Que esté revelado en la palabra, porque si no, no tendría sentido. ¿Por qué viene a la iglesia? ¿Por qué siente que tiene que estar aquí? ¿Por qué siente que tiene que vivir en santidad allá afuera? ¿Por qué siente que tiene que buscar la obediencia, no tan solo aquí, sino allá afuera? ¿Por qué vivir bajo la voluntad de Dios? ¿Por qué? Porque a usted lo escogió Dios y lo trajo a esta salvación gloriosa. Entonces, mire, vamos a segunda de Pedro, hermanos. Verso 3, capítulo 1, verso 3. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, si estamos aquí, pues Pedro está diciendo, si es que tenemos todo esto que tenemos en Él, es porque Él nos llamó. ¿Sí? Verso 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas. ¿Y qué, hermano? Sí, ¿no? Hermano, a ver. Pedro aquí como que se está, ahora sí como dicen por ahí, ¿no? Se está proyectando, ¿no? O sea, lo que hemos recibido, hermano, de verdad, hermano, se lo digo, lo que hemos recibido realmente es lo que dice Pablo, no lo que reflejan nuestras caras. Ahora, no me imagino a Pedro, aquí escribiendo esto o dictando esto, diciendo, pues bueno, pues ya que estamos aquí en esta fe y que hemos recibido todo de parte de Dios, esas cosas que son muy grandes y preciosas, hermosas. ¿Usted piensa que lo estaba diciendo así?
Pedro entiende qué es lo que hemos recibido. No sé si me explico, hermano. Y lo dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas. ¿Cómo se siente usted de estar en esta salvación a la que Dios le ha llamado, hermano? ¿Se siente dichoso? ¿Afortunado? ¿Para qué nos dio esas preciosas y grandísimas promesas? Para que por ellas llegases a ser participantes de ¿qué, hermano? De la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces llega esa salvación gloriosa a nuestras vidas y eso mismo hace que nosotros salgamos del mundo. Verso 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ahora, verso 10, leemos juntos. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Una persona que ha sido elegida de Dios, escogida de Dios, tiene que vivir de esta manera. Sería increíble pensar que Dios te eligió para que tú vivieras como quisieras y al final estuvieras en Dios o recibieras la salvación. Para vivir como uno quiere, para eso está el mundo. La verdad. Para vivir como uno quiere, sin reproche alguno, está el mundo. ¿Para qué sufres a cada momento? Vete al mundo, piérdete y embárrate en el lodo otra vez. Pero una persona que Dios ha escogido es una persona que Dios actúa de tal manera en esa persona que esa persona empieza a cambiar su vida radicalmente y empieza a añadir a su vida de fe cosas. Empieza a vivir una vida de virtud, empieza a crecer en el conocimiento, empieza a tener dominio propio. Ya no es de que es una persona impulsiva y que dice y que hace, no. Todo eso, ese conocimiento que tiene, empieza a ser asimilado en su vida y empieza a cambiar su carácter, empieza a cambiar las cosas. Eso es dominio propio. Y después del dominio propio viene la paciencia y después de la paciencia la piedad. Es una persona que aparte de piedad empieza a tener afecto fraternal, y después del afecto fraternal, el amor. Ahí termina todo. Es una persona que va creciendo y va añadiendo cosas a su vida de fe, cosas que mismo Dios le está dando a través de ¿qué? Del conocimiento de Él. Vamos al libro de Colosenses, rápidamente, hermano, ya para ir terminando. Colosenses, capítulo 3. Capítulo 3, verso 12. Los escogidos tienen una vestimenta. Mire qué dice aquí. Leemos juntos el verso 12, dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia,
de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. 13 también, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó. Que estas personas que Dios ha escogido son personas que son distintas, porque Dios pone su Espíritu Santo y lo lleva a vivir en santidad y cambia su carácter y cambia su vida y empieza a tomar actitudes totalmente diferentes. ¿Y qué dice? Vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Qué significa? Estas actitudes son parte esencial de la persona. ¿Qué es? Misericordia, benignidad, o sea, siempre buscar el bien para los demás. Humildad. ¿Qué sería lo contrario de humildad? Como dicen por ahí, a veces yo he escuchado, ¿no? Durante mucho tiempo estas expresiones se han repetido en una y otra cosa. Pues es que si Dios sabía que yo iba a ser así, ¿para qué me escoge? O es que al final yo peco y hago esto porque Dios sabe que soy un pecador. ¿Sabe qué es eso? Soberbia delante de Dios. Soberbia. Entonces tiene que haber humildad, mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre, hermanos? ¿Qué es una persona mansa, pues? Y si es factible el ejemplo del caballo. Un caballo, que dice que se le dice, ¿no? Cuando usted va y renta un caballo y se quiere montar en él, ¿qué le dicen? ¿Qué busca usted? ¿El más bronco? No. ¿Qué busca? El más manso, ¿no? ¿Y qué significa entonces eso? ¿Qué significa eso? Significa dócil, que se deja guiar. ¿Sí me explico? Que se deja guiar. Claro, si usted le jala, el animalito va para allá y no pone ninguna resistencia. Pero que claro, no todos son así. Hay algunos que sí se portan de otra manera, ¿no? Dice mansedumbre, de paciencia. ¿Sí? Verso 13. Soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros. ¿Qué significa esto, hermano? ¿Cuántos de nosotros no debemos, hermanos, soportarnos entre nosotros? Y aparte de eso, perdonarnos. Y aquí, en todos los ámbitos, esposo, esposa, padre, hijo, hijo, padre, en el trabajo, en la calle, con los vecinos, etcétera, etcétera, etcétera. Dios nos escogió, hermanos, pero proveyó para nosotros estas cosas. Trabaja con nosotros para estas cosas. Somos escogidos de Dios, sí, porque Él ha hecho una obra redentora enorme en nosotros. Y puso en nosotros Espíritu Santo y nos lleva a vivir de esta manera. Cuando vengas a la iglesia, entiende por qué vienes. Cuando hagas algo para Dios, entiende por qué lo estás haciendo. Cuando des tu ofrenda o tu diezmo, también debes de entender por qué lo estás haciendo. No son cosas fortuitas, no es algo que tengas que hacer sin entendimiento. ¿Por qué tienes que vivir de una vida santa en el mundo? ¿Por qué? Todo eso se encierra porque Dios nos escogió. Y eso significa que desde antes de la fundación del mundo nos miró, te miró y te escogió de entre todo este mundo para que creyeras en Él. No sé cómo tendrías que vivir tú. O sea, no sé cómo entiendes esto y cómo tendrías que vivir. Pero si Dios, a través del tiempo, a través de las edades, a través de los siglos, a través de los milenios, fue avanzando en su propósito y su plan. Y vino Jesús
y murió por nosotros. Y aún después, 2000 años después, hoy llega el Evangelio y salva tu vida. Y aún hoy todavía está actuando en ti, llevándote a vivir de esta manera. Es un Dios que se merece, ¿qué, hermano? ¿Qué crees que se merezca ese Dios de parte nuestra? Yo creo que se merecería todo de nuestra parte. Si lo logras entender, si logramos entender por lo menos algo de todo esto, nuestra vida, hermano, no tendría por qué seguir igual. Hermanos, esto es algo enorme, trascendente, increíble en nuestras vidas. Pero como ignoramos esta obra gloriosa de Dios, ¿usted piensa que Pablo llegó fortuitamente ahí con Lidia? No, hermano. Y que fue al río, y justamente cuando fue al río esta mujer fue, y que estaba ahí cerca y escuchó. ¿Eso fue casualidad? No. Por eso la Biblia nos llama bienaventurados, dichosos, doblemente afortunados. Pero estas personas dichosas y afortunadas también se deben de sentir afortunados y dichosos de vivir como escogidos. Amén. Se deben de sentir dichosos de vivir, hermanos, como escogidos de Dios, santos y agradables a Dios, sin mancha, y buscar agradar a Dios en todo momento, en obediencia, añadiendo a su vida de fe cosas, virtud, conocimiento, dominio propio, etcétera, etcétera, etcétera. Eso también es dicha, ¿o no, hermano? Así lo tenemos que entender. Así que hoy podemos agradecer, pero también podemos pedirle al Señor que salve nuestras vidas. No sé en qué condición te encuentres, pero vamos a orar. Cierre sus ojos, hermano, por favor.